En el vasto panorama del pensamiento revolucionario del siglo XX, pocos textos han marcado tanto la historia como los fundamentos del leninismo, escrito por Joseph Stalin en 1924. Originalmente concebido como una serie de conferencias dictadas en la Universidad Sverdlov de Moscú, este libro surgió en un momento crucial, apenas unos meses después de la muerte de Vladimir Lenin, cuando el joven Estado soviético enfrentaba amenazas internas y externas, y el movimiento comunista internacional necesitaba una guía clara para comprender y aplicar las ideas que habían hecho posible la Revolución de Octubre. Stalin no pretendía innovar ni crear una nueva doctrina desde cero. Su objetivo era sistematizar, con precisión y rigor, lo que consideraba la esencia del leninismo, la continuación creativa del marxismo, en las condiciones del imperialismo, la guerra y la revolución proletaria. En un contexto donde algunos compañeros de partido aún debatían si el leninismo era algo más que el marxismo aplicado a Rusia, Stalin respondió con rotundidad: el leninismo es el marxismo de la era imperialista, una teoría y una práctica que había demostrado su fuerza al llevar al proletariado al poder en uno de los países más atrasados de Europa. El libro llega en un momento de transición. La nueva política económica permitía ciertas concesiones al mercado para recuperar la economía destrozada por la guerra civil, mientras el partido bolchevique consolidaba su dirección sobre un país inmenso y diverso. Al mismo tiempo, en Europa occidental, los partidos comunistas nacientes buscaban orientación para enfrentar al reformismo dominante en la Segunda Internacional y prepararse para las luchas venideras. Los fundamentos del leninismo se convirtió rápidamente en un manual indispensable, traducido a decenas de idiomas y estudiado por generaciones de militantes en todo el mundo. A lo largo de 9 capítulos, Stalin despliega una estructura lógica y progresiva. Comienza situando las raíces históricas del leninismo en las contradicciones del imperialismo y en la particularidad de la situación rusa. Luego examina el método leninista, esa forma implacable de analizar la realidad y combatir el oportunismo. Dedica un espacio central a la importancia de la teoría revolucionaria, rechazando tanto el desprecio por el pensamiento como la adoración ciega de dogmas. A partir de allí, aborda los pilares prácticos, la dictadura del proletariado como instrumento de transformación, la cuestión campesina como alianza estratégica, el problema nacional y colonial como frente decisivo contra el imperialismo, la estrategia y táctica en la lucha de clases, el papel del partido como vanguardia organizada, y finalmente, el estilo de trabajo que combina el empuje revolucionario con la eficacia práctica. Lo notable de esta obra es su claridad pedagógica. Stalin escribe con un lenguaje directo, sin adornos innecesarios, pero con una contundencia que deja poco lugar a ambigüedades. Utiliza ejemplos concretos de la experiencia rusa, compara situaciones históricas y siempre vincula la teoría con la acción. No evade las polémicas, critica abiertamente las desviaciones oportunistas, el economismo, el menchevismo, el trotskismo en sus primeras manifestaciones, y defiende con argumentos sólidos las posiciones que los bolcheviques habían sostenido bajo el liderazgo de Lenin. Casi un siglo después, este texto sigue generando debate. Para unos, representa la ortodoxia marxista-leninista en su forma más pura. Para otros, refleja la visión particular de Stalin en un momento específico de la construcción soviética. Lo cierto es que Los fundamentos del leninismo no es un tratado filosófico abstracto, ni una colección de frases célebres, sino un instrumento de combate político escrito para formar cuadros capaces de dirigir la lucha por el socialismo en condiciones concretas. Hoy, cuando el capitalismo global muestra nuevamente sus contradicciones más agudas, cuando surgen nuevas formas de explotación y resistencia, cuando los pueblos del sur global siguen enfrentando el peso del neocolonialismo,
Volver a este libro permite comprender cómo una generación de revolucionarios pensó la transformación del mundo. No se trata de repetir fórmulas mecánicamente, sino de aprender de una experiencia histórica que demostró que el cambio radical es posible cuando existe una teoría clara, un partido disciplinado y una estrategia fundamentada en el análisis concreto de la realidad concreta. Este resumen que presentamos capítulo por capítulo busca transmitir fielmente el contenido y el espíritu de la obra original, respetando su estructura y sus argumentos principales. No añadimos interpretaciones externas ni juicios posteriores. Nuestro propósito es poner al alcance de una nueva audiencia hispanohablante las ideas que, para bien o para mal, influyeron decisivamente en el curso del siglo XX. Que cada oyente saque sus propias conclusiones, pero que lo haga con el texto completo ante los ojos y los oídos. Bienvenidos a este recorrido por uno de los textos fundamentales del pensamiento revolucionario moderno. Comencemos. Capítulo 1. Las raíces históricas del leninismo. El leninismo no surgió de la nada, sino en un período específico de la historia del capitalismo, la era del imperialismo, esa fase en la que el sistema alcanza su punto más alto y, al mismo tiempo, comienza a mostrar sus grietas más profundas. Lenin lo describió como el capitalismo monopolista, parasitario y agonizante, una etapa donde las contradicciones internas se agudizan hasta hacer inevitable la crisis revolucionaria. Stalin explica que en esta época se manifiestan tres contradicciones principales que sacuden los cimientos del capitalismo. La primera es el choque entre el trabajo asalariado y el capital. En el imperialismo, los monopolios dominan todo. Los trusts y carteles controlan la producción, y los métodos pacíficos de lucha obrera, como los sindicatos o la participación en parlamentos burgueses, pierden eficacia. Los obreros se ven obligados a pasar de reformas graduales a acciones directas, revolucionarias, porque el capitalismo ya no concede mejoras significativas sin una lucha a vida o muerte. La segunda contradicción surge entre los propios imperialistas. Un puñado de potencias se reparten el mundo, compiten ferozmente por mercados, materias primas y esferas de influencia. Esta rivalidad lleva inevitablemente a guerras interimperialistas, como la de 1914 a 1918, que debilitan al sistema en su conjunto y abren brechas por donde puede irrumpir la revolución proletaria. La tercera contradicción opone a las naciones opresoras, esas pocas potencias civilizadas, contra cientos de millones de personas en colonias y semicolonias. El imperialismo despierta en estos pueblos oprimidos un sentimiento nacional, los convierte en una fuerza enorme contra la dominación extranjera. Así, las colonias dejan de ser meras fuentes de riqueza para los monopolios y se transforman en reservas activas de la revolución mundial. La Gran Guerra de 1914 reunió todas estas tensiones en un solo nudo. Aceleró las crisis, expuso la podredumbre del capitalismo y preparó el terreno para que el proletariado tomara la iniciativa. Rusia se convirtió en el punto débil de la cadena imperialista, el lugar donde estas contradicciones explotaron primero con toda su fuerza. ¿Por qué precisamente Rusia? Porque allí se concentraban todas las formas de opresión. El capitalismo más brutal, la dominación colonial sobre numerosos pueblos y un régimen zarista que combinaba feudalismo con militarismo despótico. El zarismo era el baluarte de la reacción en Europa. Rusia mantenía un ejército gigantesco, servía como reserva de tropas para aplastar movimientos revolucionarios en otros países y estaba atada por deudas y alianzas a las potencias occidentales como Francia e Inglaterra. Derrocar al zar no era solo un asunto interno ruso, significaba golpear al imperialismo mundial en uno de sus soportes más firmes. La Revolución Rusa, por tanto, tenía desde el principio un carácter internacional. Los bolcheviques, guiados por Lenin, entendieron esto perfectamente.
no se limitaron a combatir al zarismo dentro de las fronteras nacionales. Expusieron las debilidades del capitalismo global, lucharon contra el chauvinismo que envenenaba a las masas durante la guerra y forjaron una teoría y una táctica capaces de llevar al proletariado al poder. Mientras la Segunda Internacional traicionaba a la clase obrera apoyando a sus propias burguesías en la carnicería imperialista, los leninistas transformaban la guerra entre naciones en guerra civil contra los explotadores. Para comprender mejor, comparemos con el siglo XIX. En aquella época, el marxismo nació y se desarrolló principalmente en Europa occidental, especialmente en Alemania, donde maduraba una revolución burguesa. Marx y Engels veían en el proletariado alemán la vanguardia teórica porque allí las condiciones objetivas apuntaban a un cambio inminente. De manera similar, en el siglo XX, Rusia, con su proletariado combativo, su enorme masa campesina oprimida y su posición como eslabón débil del imperialismo, se convirtió en el hogar natural del leninismo. Ya en 1902, cuando la Revolución Rusa apenas se gestaba, Lenin escribió en «¿Qué hacer?», palabras que hoy parecen proféticas. La historia ponía ante los marxistas rusos la tarea inmediata de derrocar al zarismo, el enemigo más feroz de la democracia en Europa. Al hacerlo, el proletariado ruso se colocaba a la cabeza del movimiento internacional, porque golpeaba al imperialismo en su punto más vulnerable. Los hechos confirmaron esta visión. Rusia no era el país más desarrollado capitalista, pero concentraba todas las contradicciones del imperialismo: opresión de clase extrema, dominación nacional múltiple y un absolutismo atrasado que frenaba cualquier progreso. Su proletariado, aunque numéricamente menor que en Occidente, estaba altamente concentrado en grandes fábricas, era disciplinado y tenía una larga experiencia de lucha. Aliado con el campesinado pobre, pudo liderar la revolución democrático-burguesa y, sin pausa, pasar directamente a la fase socialista. Así, el leninismo no es solo una aplicación del marxismo a condiciones rusas particulares. Es el marxismo elevado a una nueva etapa, el marxismo de la era en que el capitalismo se vuelve mundial y monopolista, en que las guerras imperialistas preparan el terreno para la revolución proletaria global. Surgió en Rusia porque allí las condiciones históricas lo exigían con mayor urgencia, pero sus raíces se hunden en el desarrollo internacional del capitalismo y del movimiento obrero. De esta forma, Rusia, ese país que muchos veían como atrasado, dio al mundo la teoría y la práctica de la revolución proletaria. El leninismo demostró que la victoria no depende solo del desarrollo económico más alto, sino de la madurez política, de la capacidad para aprovechar las crisis del sistema enemigo y de unir a todas las fuerzas oprimidas contra el común opresor. La Revolución de Octubre no fue un accidente. Fue la consecuencia lógica de las contradicciones que el imperialismo había acumulado en todo el planeta. Este capítulo nos muestra que el leninismo es internacional por naturaleza. Nació para guiar la lucha del proletariado mundial en la época en que el capitalismo, al extender sus tentáculos por todo el globo, creó también las condiciones para su propia sepultura. Entender estas raíces históricas nos permite ver por qué la revolución triunfó primero en un país periférico y por qué su ejemplo iluminó el camino para los pueblos de Oriente y Occidente por igual. Capítulo 2. El método. El leninismo no es solo un conjunto de ideas sobre la revolución, sino una manera particular de pensar y actuar en política. Stalin dedica este capítulo a explicar el método leninista, esa forma rigurosa y combativa de abordar los problemas que distingue a Lenin de los teóricos que se conformaban con repetir frases bonitas sin conectarlas con la realidad. El leninismo nace en lucha directa contra el oportunismo que dominaba la Segunda Internacional antes de la guerra de 1914. En aquellos años,
los partidos socialdemócratas europeos vivían una etapa relativamente tranquila. El capitalismo concedía algunas mejoras, los parlamentos permitían cierta actividad legal, los sindicatos crecían. Todo eso favorecía métodos pacíficos, graduales, y muchos dirigentes se acostumbraron a evitar riesgos, a adaptarse al sistema en lugar de prepararse para derrocarlo. Mezclaban un marxismo verbal, lleno de citas grandiosas, con una práctica pequeño burguesa que temía la acción decisiva. El resultado fue trágico. Cuando estalló la guerra imperialista, la mayoría de esos partidos traicionaron al proletariado y apoyaron a sus propias burguesías nacionales. Lenin rompió con esa comodidad. Su método consiste en restaurar la teoría marxista en toda su fuerza revolucionaria, limpiándola de las deformaciones oportunistas. Para ello, establece 4 principios fundamentales que guían el trabajo del partido. Primero, toda tesis teórica debe ser probada en el crisol de la lucha revolucionaria y la práctica de clase. No basta con que una idea suene bien en los libros, tiene que demostrar su validez en los hechos. Lenin restauró así la unión viva entre teoría y práctica, que el oportunismo había roto. Segundo, el análisis de la situación política no se hace según consignas rimbombantes ni declaraciones pomposas, sino según los hechos reales, por muy incómodos que sean. Hay que mirar la realidad a la cara, sin maquillaje. Tercero, el partido debe reorganizarse constantemente para convertirse en una herramienta capaz de educar a las grandes masas en el espíritu de la lucha revolucionaria, no solo de representar sus demandas inmediatas. Cuarto, la autocrítica sistemática y abierta es imprescindible. Un partido serio aprende de sus propios errores, los reconoce públicamente y los corrige, en lugar de ocultarlos bajo capas de justificaciones. Lenin aplicó este método para desmontar varios dogmas oportunistas que frenaban el movimiento. Por ejemplo, se oponía a la idea de que el proletariado solo puede tomar el poder cuando constituye la mayoría absoluta de la población. Lenin demostró que, en determinadas coyunturas históricas favorables, una minoría consciente y organizada puede arrastrar tras de sí a capas decisivas de las masas trabajadoras, campesinos pobres, soldados, pequeños burgueses arruinados, y así conquistar el poder. La experiencia rusa de 1917 confirmó esto de manera brillante. Los bolcheviques eran minoría numérica, pero representaban los intereses vitales de la inmensa mayoría oprimida. Otro dogma criticado era la creencia de que bajo el capitalismo es posible formar cuadros obreros completamente preparados para dirigir el Estado socialista. Lenin argumentó lo contrario. Los verdaderos dirigentes del proletariado, capaces de gobernar un país entero, solo pueden formarse en la práctica misma del poder proletario, una vez conquistada la dictadura. También rechazó el menosprecio oportunista hacia la huelga general política. Los reformistas la veían como una aventura peligrosa. Lenin, en cambio, la consideraba una de las formas más importantes de movilización, una verdadera escuela de guerra civil que educa a las masas para la insurrección. Nuevamente, los hechos rusos de 1905 y 1917 le dieron la razón. Lenin insistía en juzgar a los partidos y a los líderes no por sus resoluciones ni por sus discursos, sino por sus actos concretos. Cuando estalló la guerra imperialista, aplicó este criterio sin piedad. La Segunda Internacional había aprobado resoluciones magníficas contra la guerra, pero en la hora decisiva, la mayoría de sus dirigentes votaron los créditos militares y llamaron a defender la patria burguesa. Lenin calificó esa traición con toda claridad y sacó las consecuencias. Había que romper con ellos y crear una nueva internacional basada en principios revolucionarios firmes. Otro aspecto clave del método leninista es la capacidad de transformar la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. Mientras los oportunistas se dejaban llevar por la ola chauvinista,
Lenin llamó a los obreros a dirigir las armas contra su propia burguesía, a utilizar la crisis creada por la guerra para acelerar el derrumbe del capitalismo. Finalmente, la autocrítica bolchevique se convirtió en una poderosa arma. El partido reconocía abiertamente sus errores, por ejemplo, la subestimación inicial de ciertos peligros o los vacíos en la preparación, y los corregía rápidamente. Esto le permitió ganar la confianza de las masas, que veían en los bolcheviques una fuerza honesta y capaz de aprender de la experiencia. En resumen, el método leninista es dialéctico en el sentido más profundo, flexible sin ser oportunista, principista sin caer en el dogmatismo. Exige mirar siempre la realidad cambiante, extraer lecciones de los hechos, corregir rutas equivocadas y avanzar con decisión hacia el objetivo estratégico, la victoria del proletariado. Este enfoque permitió a Lenin y a los bolcheviques navegar por las tormentas de 1917, aprovechar las oportunidades que otros ni siquiera veían y llevar a cabo la primera revolución socialista victoriosa de la historia. Es un método que no envejece, porque parte siempre del análisis concreto de la situación concreta. Capítulo 3. La teoría. En el corazón del leninismo late una convicción profunda. Sin teoría revolucionaria, no existe movimiento revolucionario capaz de vencer. Stalin dedica este capítulo a defender la primacía de la teoría, esa guía indispensable que ilumina el camino en medio de las tormentas de la lucha de clases. El proletariado no lucha a ciegas. Necesita comprender las leyes del desarrollo social, las fuerzas que mueven la historia, los intereses reales que se esconden tras las apariencias. La teoría marxista, enriquecida por Lenin, ofrece precisamente eso, la experiencia generalizada del movimiento obrero internacional convertida en arma científica. Lenin repetía con insistencia que solo una teoría sólida permite pasar de protestas espontáneas a una acción consciente dirigida a la conquista del poder. Durante años, Lenin combatió la despreocupación teórica que infectaba a ciertos sectores del movimiento ruso. En obras como Materialismo y Empiriocriticismo, demostró que el marxismo no tolera concesiones filosóficas al idealismo ni modas pasajeras disfrazadas de ciencia. Su esfuerzo fue sintetizar los avances del pensamiento humano y ponerlos al servicio de la emancipación de la clase trabajadora. Una de las batallas teóricas más intensas de Lenin se libró contra la llamada teoría de la espontaneidad. Esta corriente, defendida por oportunistas de diversas tendencias, sostenía que el movimiento obrero podía desarrollarse por sí solo, sin necesidad de una dirección consciente ni de un partido armado con teoría. Según ellos, bastaba conseguir el impulso natural de las masas para llegar al socialismo. Lenin replicó con dureza: esa idea no es más que la ideología del tradeunionismo, del sindicalismo estrecho que limita la lucha a mejoras económicas inmediatas y renuncia a la transformación política del mundo. En Rusia, esta desviación tomó la forma del economismo, militantes que reducían toda la actividad a demandas salariales y condiciones de trabajo, evitando la lucha política contra el zarismo. Lenin mostró que, sin elevar la conciencia hasta el nivel de la revolución socialista, el movimiento quedaba atrapado en el marco del capitalismo. El partido debía introducir desde fuera la conciencia socialista, porque las masas, abandonadas a su experiencia cotidiana, solo llegan espontáneamente hasta el nivel del reformismo. Lenin extendió esta crítica a la Segunda Internacional. Allí predominaba otra variante peligrosa, la teoría de las fuerzas productivas. Sus defensores argumentaban que el socialismo llegaría automáticamente cuando el capitalismo hubiera desarrollado suficientemente la industria. Mientras tanto, había que esperar pacientemente y no provocar revoluciones prematuras. Esta visión sirvió de justificación teórica para traiciones como el apoyo a la guerra imperialista de 1914. Si las fuerzas productivas aún no estaban maduras, ¿para qué arriesgarse en aventuras revolucionarias?
Lenin demolió ese fatalismo. La revolución no es un regalo que el capitalismo maduro deja caer en manos del proletariado. Es el resultado de una lucha consciente que aprovecha las crisis del sistema. La teoría leninista del imperialismo parte de tres tesis fundamentales que cambian por completo el panorama. Primera, la dominación del capital financiero y la formación de monopolios agudizan al máximo las contradicciones en las metrópolis imperialistas. Segunda, la exportación masiva de capital convierte a las colonias y países dependientes en reservas gigantescas de la revolución, al despertar en ellas movimientos de liberación nacional. Tercera, el desarrollo desigual del capitalismo entre las potencias genera guerras interimperialistas inevitables, que a su vez facilitan la posibilidad de que la revolución triunfe primero en un solo país o en un grupo de países. De aquí surge la gran novedad leninista. Ya no se analiza la madurez revolucionaria país por país, como si cada nación fuera una isla aislada. Lenin enseña a examinar la situación mundial en su conjunto. El imperialismo ha convertido el planeta en un sistema único, donde las crisis en un punto repercuten en todos los demás. Por eso la revolución puede estallar en el eslabón más débil de la cadena, y desde allí extenderse como incendio. El imperialismo no es solo la fase superior del capitalismo, es también su fase final, la víspera de la revolución socialista. Al repartir el mundo entre un puñado de potencias, el capitalismo crea tres frentes de lucha simultáneos: el proletariado contra la burguesía en los centros imperialistas, los pueblos coloniales contra las metrópolis opresoras y las rivalidades entre los propios imperialistas que debilitan al enemigo común. Lenin une estos frentes en una estrategia global. La revolución proletaria en un país desarrollado puede combinarse con movimientos de liberación nacional en las colonias, aprovechando las contradicciones interimperialistas para romper la cadena en su punto más frágil. Así se explica por qué la primera victoria socialista ocurrió en Rusia, un país capitalista medio desarrollado, pero donde todas las contradicciones del imperialismo mundial se concentraban con intensidad extrema. La teoría leninista no se queda en el análisis, orienta la acción. Enseña que la revolución no espera a que todas las condiciones estén perfectamente maduras en todos los países al mismo tiempo. Exige audacia para aprovechar las oportunidades que la crisis imperialista abre, capacidad para aliar al proletariado con otras capas oprimidas y decisión para pasar a la ofensiva cuando el enemigo vacila. Este capítulo nos recuerda que la teoría no es lujo de intelectuales, sino necesidad vital para quien quiere cambiar el mundo. Sin ella, las masas más heroicas terminan dispersando sus fuerzas. Con ella, incluso una minoría consciente puede conducir a la victoria. Lenin elevó el marxismo a la altura de la época imperialista, dotándolo de las armas conceptuales necesarias para la era de las revoluciones mundiales. Esa herencia sigue siendo guía para quien aspire a comprender y transformar la realidad contemporánea. Capítulo 4. La dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado no es un simple cambio de gobierno ni una fórmula decorativa. Es el instrumento principal con el que la clase obrera conquista, consolida y lleva hasta el final la revolución socialista. Stalin la presenta como la esencia misma de la transición del capitalismo al comunismo, una forma de poder estatal completamente nueva que nace en medio de la lucha de clases más encarnizada. Esta dictadura surge necesariamente en una época histórica marcada por guerras civiles y agresiones externas. El proletariado no toma el poder en un ambiente sereno. Debe aplastar la resistencia desesperada de los explotadores derrocados, que cuentan aún con reservas económicas, conexiones internacionales y hábitos de dominio arraigados durante siglos. Al mismo tiempo, tiene que organizar la construcción de la nueva sociedad, educar a millones de trabajadores en la gestión de los asuntos públicos
y reeducar a las capas pequeño-burguesas oscilantes para incorporarlas al proceso socialista. Sus tareas fundamentales son tres. Primera, reprimir a los antiguos explotadores, impedir que recuperen el terreno perdido y defender la revolución contra las intervenciones imperialistas. Segunda, dirigir la edificación del socialismo, liquidar progresivamente las clases y crear las bases materiales y culturales de una sociedad sin explotación. Tercera, armar y preparar a la revolución mundial, porque la victoria definitiva del socialismo en un solo país solo es posible con el triunfo del proletariado en los centros capitalistas más poderosos. Lenin insistía en que la dictadura del proletariado es una guerra continuada, aunque con formas cambiantes, contra todo lo que queda de la vieja sociedad. La burguesía, aunque derrocada políticamente, conserva durante mucho tiempo una enorme fuerza. Su experiencia administrativa, sus conocimientos técnicos, sus relaciones internacionales y, sobre todo, las tradiciones y costumbres que impregnan a las masas. Romper esa inercia exige una coerción organizada, sistemática y decidida. Lo que distingue radicalmente esta dictadura de cualquier forma anterior de Estado es su carácter de clase abierto y directo. No disimula su parcialidad. Es el dominio de la mayoría explotada sobre la minoría de antiguos explotadores. No pretende ser una democracia pura, válida para todos por igual, porque esa igualdad formal solo beneficia a quienes poseen riqueza y cultura heredadas. Bajo el capitalismo, la democracia burguesa proclama derechos iguales, pero en la práctica los pobres no pueden usarlos del mismo modo que los ricos. La dictadura proletaria invierte la situación. Ofrece la democracia más amplia jamás conocida a los trabajadores y aplica la coerción más implacable contra los parásitos y saboteadores. Lenin rechazó con energía la idea de una democracia en general por encima de las clases. Decía que mientras existan clases antagónicas, todo Estado será necesariamente dictatorial para una de ellas. La cuestión no es elegir entre dictadura o no dictadura, sino decidir de qué clase será la dictadura, si de la minoría burguesa sobre la mayoría trabajadora, como ocurre en las repúblicas parlamentarias más avanzadas, o de la mayoría trabajadora sobre la minoría explotadora. Por eso la violencia revolucionaria no es un capricho ni una crueldad gratuita. Es la respuesta inevitable a la violencia milenaria de los explotadores. La burguesía no entrega voluntariamente sus privilegios. Los defiende con ejércitos, policías secretas, tribunales, prensa comprada y, cuando todo falla, con intervenciones extranjeras. El proletariado, para liberarse, debe estar dispuesto a emplear la fuerza organizada de manera superior y más consciente. En la práctica rusa, los soviets encarnaron esta dictadura desde los primeros días de octubre. Surgidos espontáneamente en 1905 y resucitados en 1917, los soviets reunían a obreros, campesinos pobres y soldados en órganos de poder directo. Excluían por principio a los explotadores, terratenientes, grandes burgueses y sus agentes políticos. Permitían, en cambio, que las masas trabajadoras decidieran directamente sobre producción, distribución, educación y defensa. Así se materializó la democracia para los millones que nunca antes habían tenido voz. La dictadura del proletariado no es eterna. Su misión histórica consiste precisamente en preparar su propia disolución. A medida que desaparecen las clases, que la resistencia de los antiguos explotadores se extingue y que la nueva generación crece en condiciones de igualdad real, el Estado pierde su razón de ser y comienza a extinguirse. El comunismo pleno será la sociedad sin Estado, donde la administración de las cosas reemplazará al gobierno sobre las personas. Mientras tanto, esta dictadura exige vigilancia constante. No tolera ilusiones pacifistas ni concesiones a la idea de que la burguesía aceptará pacíficamente su derrota histórica. Exige también creatividad.
Las formas concretas pueden variar según las condiciones nacionales. Soviets en Rusia, consejos obreros en otros lugares, pero el contenido de clase permanece inalterable. Este capítulo nos deja una enseñanza clara. La revolución no termina con la toma del poder. Comienza entonces la parte más difícil: defender lo conquistado, transformar la sociedad desde sus raíces y avanzar sin retroceder hacia un mundo donde la explotación sea solo un recuerdo de museo. La dictadura del proletariado es la herramienta histórica que hace posible esa transformación profunda, combinando la mayor democracia para los trabajadores con la mayor firmeza contra quienes pretenden restaurar el viejo orden. Capítulo 5. La cuestión campesina. La cuestión campesina ocupa un lugar estratégico en la teoría y práctica leninista. Aunque la revolución socialista es obra del proletariado urbano, el campesinado representa una masa enorme de trabajadores explotados que puede convertirse en su aliado decisivo. Stalin explica que, sin resolver correctamente esta alianza, el proletariado quedaría aislado y la revolución fracasaría. Lenin entendió desde temprano que los campesinos no son una clase homogénea. En su interior conviven intereses contradictorios. Los pobres buscan tierra y libertad de la explotación. Los medianos oscilan entre el temor a perder lo poco que tienen y la esperanza de mejorar. Los ricos, los kulaks, actúan como pequeña burguesía rural que aspira a convertirse en grandes propietarios. La política revolucionaria debe diferenciar con precisión estas capas para atraer a unas, neutralizar a otras y combatir a las terceras. En la primera etapa de la Revolución Rusa, entre 1905 y febrero de 1917, la lucha tenía carácter democrático burgués: derrocar al zarismo, liquidar los restos feudales y repartir la tierra de los grandes latifundistas. En esa fase, los campesinos en su conjunto se apartaron progresivamente de la burguesía liberal, que temía la radicalidad agraria y prefería acuerdos con el antiguo régimen. Los demócratas constitucionalistas prometían reformas moderadas, pero no tocaban seriamente la propiedad terrateniente. Los campesinos, hartos de promesas vacías, se volcaron hacia el proletariado, que exigía la confiscación total de las tierras de los nobles y su entrega inmediata a quienes las trabajaban. Esta evolución confirmó la tesis leninista de la hegemonía del proletariado en la revolución democrático-burguesa. En países atrasados como Rusia, donde el campesinado constituía la inmensa mayoría de la población, la burguesía era demasiado débil y cobarde para liderar hasta el final la lucha contra el absolutismo. Solo el proletariado, con su disciplina y claridad de objetivos, podía arrastrar tras de sí a las masas rurales y llevar la revolución a la victoria. La concentración industrial en grandes fábricas rusas facilitó esta alianza. Los obreros mantenían lazos estrechos con el campo. Muchos eran hijos de campesinos que habían migrado recientemente a la ciudad. Esa conexión viva permitió que las ideas socialistas penetraran rápidamente en las aldeas durante las huelgas y levantamientos. Tras la Revolución de febrero de 1917, cuando el poder quedó en manos de un gobierno provisional burgués, la cuestión agraria se radicalizó. Los campesinos ya no se conformaban con esperar reformas legales. Comenzaron a tomar la tierra por su cuenta. Los partidos conciliadores, como los socialistas revolucionarios, perdieron influencia al defender la demora hasta la Asamblea Constituyente. Los bolcheviques, con su consigna clara de tierra para los campesinos, ganaron el apoyo masivo del campo pobre. La Revolución de Octubre selló esta alianza. El decreto sobre la tierra, promulgado en las primeras horas del poder soviético, abolía sin indemnización la gran propiedad terrateniente y entregaba la tierra a los comités campesinos para su reparto. Aunque esta medida tenía carácter democrático burgués, al realizarse bajo la dirección del proletariado, abrió el camino directo hacia la transformación socialista del campo.
Una vez consolidada la dictadura proletaria, la política hacia el campesinado entró en una nueva fase. El campo se estratificó con mayor nitidez. Los campesinos pobres y semiproletarios se convirtieron en el apoyo firme del poder soviético. Los medianos vacilaban pero podían ser atraídos con una política paciente. Los kulaks, enriquecidos durante la guerra y la revolución, se transformaron en enemigos abiertos que especulaban con el grano y sabotajeaban el abastecimiento de las ciudades. La línea bolchevique fue clara: alianza sólida con los pobres, neutralización de los medianos mediante concesiones temporales y lucha decidida contra los kulaks. Durante la Guerra Civil, esta diferenciación permitió movilizar a millones de campesinos pobres en el Ejército Rojo y garantizar el pan para las ciudades. En los años de la nueva política económica, el Estado soviético permitió cierto comercio libre para recuperar la producción agrícola destrozada por la guerra. Esta concesión temporal favoreció momentáneamente a los kulaks, pero nunca se abandonó el objetivo estratégico: transformar gradualmente el campo sobre bases socialistas. La vía elegida fue la cooperativización voluntaria, que ofrecía a los campesinos ventajas técnicas y económicas al unir sus parcelas en explotaciones colectivas. Lenin insistía en que la transición al socialismo en el campo debía ser más lenta y cuidadosa que en la industria. No se podía aplicar la expropiación directa como con la gran burguesía urbana. Había que convencer, educar, demostrar con hechos las ventajas de la cooperación. Las estaciones de máquinas y tractores, los créditos preferenciales y los contratos estatales fueron instrumentos para atraer a los campesinos medianos hacia formas colectivas de producción. Al mismo tiempo, el poder soviético restringía sistemáticamente la explotación kulak: impuestos progresivos, limitaciones al arrendamiento de tierra y a la contratación de jornaleros. El objetivo era evitar que los ricos del campo reconstruyeran una nueva burguesía rural capaz de amenazar la dictadura proletaria. Esta política combinaba firmeza de principios con flexibilidad táctica. Reconocía que el campesinado, como clase pequeño burguesa, oscila inevitablemente entre el proletariado y la burguesía. Solo una dirección paciente y diferenciada podía inclinar la balanza hacia el socialismo. La experiencia rusa demostró que el proletariado, al tomar el poder, transforma al campesinado de reserva de la reacción en reserva de la revolución. Pero esa transformación no es automática. Exige una política agraria científica que combine la lucha de clases en el campo con medidas que eleven la productividad y mejoren la vida de los trabajadores rurales. En países donde el campesinado constituye la mayoría de la población, la victoria del socialismo depende de resolver correctamente esta cuestión. El proletariado debe ofrecer al campo no solo tierra, sino también cultura, técnica y perspectiva de una vida mejor sin explotación. Solo así, la alianza obrero-campesina se convierte en base inquebrantable para la construcción de la nueva sociedad. Capítulo 6. La cuestión nacional. La cuestión nacional adquiere en el leninismo una dimensión completamente nueva. Deja de ser un problema limitado a las naciones europeas cultas y se convierte en un frente decisivo de la lucha contra el imperialismo mundial. Lenin la vinculó directamente al destino de cientos de millones de personas en colonias y países dependientes, transformándola en una poderosa reserva de la revolución proletaria. Antes de Lenin, la Segunda Internacional trataba la cuestión nacional de manera estrecha. Reconocía el derecho de autodeterminación solo para pueblos europeos con cierta tradición cultural y política. Para los pueblos coloniales, en cambio, proponía vagos programas de autonomía cultural o reformas administrativas dentro del marco imperial. Esta visión reflejaba el eurocentrismo y el oportunismo de muchos dirigentes socialdemócratas, que ignoraban cómo el imperialismo había convertido la opresión nacional en una cadena que ataba a la mayoría de la humanidad. Lenin rompió con esa limitación.
extendió el derecho de autodeterminación hasta sus últimas consecuencias. No mera autonomía cultural ni federación obligatoria, sino el derecho pleno a la separación política, a formar un Estado independiente si así lo decide el pueblo oprimido. Esta posición no era un capricho abstracto. Respondía a la necesidad de desenmascarar las anexiones imperialistas disfrazadas de misión civilizadora y de ganar la confianza de las masas coloniales para la lucha común contra el enemigo principal. La autodeterminación no se reduce a declaraciones jurídicas bonitas. Exige apoyo práctico y directo del proletariado de la nación opresora al movimiento de liberación de la nación oprimida. El obrero ruso, inglés o francés debe defender activamente el derecho de los pueblos colonizados a separarse, incluso si eso debilita temporalmente a su propio Estado imperialista. Solo así se destruye el chauvinismo gran ruso, gran británico o gran francés que divide a los trabajadores y los somete a la burguesía. Lenin advertía que no todo movimiento nacional es automáticamente progresista. Hay que evaluar cada caso concreto según su capacidad para debilitar al imperialismo y fortalecer la unidad internacional del proletariado. Un movimiento de liberación en una colonia, aunque dirigido por burgueses o feudalistas, puede ser objetivamente revolucionario si rompe las cadenas del dominio extranjero. En cambio, un gobierno democrático de una potencia imperialista que mantiene colonias o semicolonias actúa como fuerza reaccionaria, por muy progresistas que sean sus leyes internas. Ejemplos claros abundan en la época. La lucha de Irlanda contra Inglaterra, de Persia contra el zarismo y el imperialismo británico, o de China contra las potencias que la habían convertido en semicolonia. Estos movimientos, aunque no socialistas en su dirección inmediata, contribuían a socavar el sistema imperialista mundial y abrían espacios para la intervención del proletariado. En el caso ruso, el zarismo era una prisión de pueblos. Más de la mitad de la población del imperio pertenecía a nacionalidades no rusas, sometidas a rusificación forzada, discriminación y explotación doble, como trabajadores y como pueblos oprimidos. Los bolcheviques combatieron sistemáticamente el chauvinismo gran ruso, que envenenaba incluso a sectores del movimiento obrero. Defendieron el derecho de separación para Ucrania, Finlandia, Polonia y otros pueblos, aunque en la práctica muchos optaron por permanecer en una unión voluntaria una vez derrocado el opresor común. La Revolución de Octubre aplicó estos principios con coherencia. El poder soviético reconoció inmediatamente el derecho de separación, permitió la independencia de Finlandia y Polonia, y proclamó la igualdad absoluta de todas las naciones. Al mismo tiempo, propuso una unión voluntaria basada en la colaboración socialista. Así nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no como imperio disfrazado, sino como asociación libre, donde los pueblos antes oprimidos recibían ayuda prioritaria para superar su atraso económico y cultural. Esta política tuvo efectos profundos. En las repúblicas nacionales, el poder soviético liquidó los privilegios de las antiguas élites rusas, promovió el desarrollo de lenguas y culturas locales, formó cuadros nacionales y aceleró la industrialización de regiones antes abandonadas. El objetivo era alcanzar una igualdad real que, a largo plazo, facilitara la fusión voluntaria de las naciones en una comunidad humana superior. Lenin distinguía con precisión entre el nacionalismo de la nación opresora, reaccionario porque busca mantener privilegios, y el nacionalismo de la nación oprimida, progresista en su fase inicial, porque impulsa la lucha por la liberación. El proletariado debe combatir el primero con decisión y apoyar el segundo con solidaridad activa, ayudando a que evolucione hacia posiciones internacionalistas. La cuestión nacional y colonial se convirtió así en un frente estratégico de la revolución mundial. El imperialismo había unido el destino del proletariado metropolitano con el de los pueblos coloniales en una cadena común. Romperla en cualquier eslabón debilitaba todo el sistema.
La victoria en Rusia demostró que, al combinar la lucha obrera con la liberación nacional, se podía golpear al imperialismo en su corazón. Este capítulo enseña que la verdadera internacionalismo no consiste en ignorar las diferencias nacionales ni en imponer una unidad artificial, sino en reconocer las injusticias históricas, repararlas con hechos y construir una colaboración basada en la igualdad efectiva. Solo así los pueblos antes divididos por el imperialismo se unen libremente en la lucha por un mundo sin opresión nacional ni de clase. Capítulo 7. Estrategia y táctica. En la lucha por el socialismo, estrategia y táctica son las dos caras de una misma moneda, la dirección consciente del movimiento proletario. Stalin distingue con claridad entre ambas para evitar confusiones que han costado caro a muchos partidos. La estrategia fija la dirección principal durante una etapa histórica completa, determina el golpe decisivo y dispone las reservas necesarias para alcanzarlo. La táctica, en cambio, adapta la conducta del partido a los cambios rápidos del movimiento, a los flujos y reflujos de la revolución en períodos cortos. La estrategia permanece relativamente estable mientras dura una fase histórica. La táctica cambia con frecuencia, a veces varias veces en un mismo año. Confundirlas lleva o bien a inmovilismo rígido o a aventurerismo descontrolado. Lenin enseñó a combinar la firmeza estratégica con la flexibilidad táctica, sin sacrificar nunca el objetivo final. La experiencia rusa ilustra perfectamente esta distinción a lo largo de 3 etapas estratégicas distintas. La primera abarca desde principios del siglo XX hasta febrero de 1917. Era la etapa de la revolución democrático-burguesa contra el zarismo. El golpe principal se dirigía contra el absolutismo y los restos feudales. La reserva principal era el campesinado en su conjunto, capaz de barrer la gran propiedad terrateniente. El proletariado ejercía la hegemonía, arrastrando tras de sí a las masas rurales. La segunda etapa se extiende desde marzo hasta octubre de 1917. La revolución pasa a ser socialista. El enemigo principal ya no es el zar, sino la burguesía imperialista y su gobierno provisional. La reserva decisiva la constituyen ahora los campesinos pobres y los soldados desmoralizados por la guerra. Los bolcheviques concentran todas las fuerzas en la consigna del poder soviético y la paz inmediata. La tercera etapa comienza después de octubre. La revolución proletaria se convierte en internacional. El golpe principal se dirige contra el imperialismo mundial. Las reservas son el proletariado de otros países y los movimientos de liberación en las colonias. La Revolución de Octubre no solo transforma Rusia, sino que inicia la era de la Revolución Mundial. En cada una de estas etapas, la táctica varió según las circunstancias concretas. Durante los años de reacción posterior a 1905, los bolcheviques utilizaron formas legales limitadas: participación en la Duma, prensa legal, sindicatos. Cuando subió la ola revolucionaria en 1912 a 1914, pasaron a huelgas masivas y manifestaciones callejeras. En julio de 1917, tras la represión, adoptaron temporalmente una táctica de repliegue, trabajando en la clandestinidad. En septiembre, con el avance de Kornilov, volvieron a la ofensiva abierta. Esta flexibilidad permitió conservar fuerzas y aprovechar el momento decisivo de octubre. La dirección estratégica exige manejar con maestría las reservas. Lenin distinguía reservas directas, campesinos pobres, proletariado de países vecinos, y reservas indirectas, las contradicciones entre los propios imperialistas que pueden ser utilizadas para dividir al enemigo. El partido debe saber concentrar fuerzas abrumadoras en el punto vulnerable, atraer reservas en el momento oportuno y, si la correlación es desfavorable, saber retirarse ordenadamente para evitar derrotas catastróficas. Otro principio clave:
Cuando el movimiento está en ascenso, la táctica debe ser ofensiva. Cuando retrocede, defensiva o de maniobra. En ascenso, se utilizan formas abiertas de lucha, huelgas políticas, manifestaciones, preparación de la insurrección. En descenso, se pasa a formas legales, acumulación paciente de fuerzas, trabajo educativo en las masas. Lenin criticaba duramente tanto el reformismo como el aventurerismo. El reformismo convierte las reformas parciales en fin en sí mismo, renunciando a la revolución. El revolucionario auténtico utiliza las reformas como subproducto de la lucha por el poder, sin fetichizarlas. La táctica leninista sabe combinar lucha legal e ilegal, pacífica y violenta, según las necesidades del momento. Un ejemplo clásico es la consigna de transformar la guerra imperialista en guerra civil. Durante 1914 a 1917, los bolcheviques no se limitaron a pacifismo abstracto. Llamaron a la derrota de su propio gobierno imperialista y a la fraternización en los frentes, preparando así la insurrección de octubre. La estrategia y táctica leninistas enseñan a calcular con precisión la correlación de fuerzas, no solo militares, sino políticas y morales. El partido debe saber cuándo pasar a la ofensiva decisiva. Cuando el enemigo está en crisis, las masas están dispuestas a actuar y existe una dirección capaz de encabezarlas. Retirarse a tiempo cuando las condiciones no están maduras no es cobardía, sino preservación de las fuerzas revolucionarias para batallas futuras. Esta combinación de visión a largo plazo con adaptabilidad inmediata permitió a los bolcheviques navegar por las complejidades de 1917 y conquistar el poder en condiciones que muchos consideraban imposibles. La estrategia señaló el rumbo, la táctica encontró el camino concreto entre obstáculos imprevistos. En última instancia, estrategia y táctica son inseparables del análisis concreto de cada situación. No existen recetas universales. Lo que sirvió en Rusia puede necesitar ajustes profundos en otros países, pero los principios leninistas permanecen. Claridad en el objetivo estratégico, flexibilidad en los medios, atención constante a la correlación de fuerzas y capacidad para movilizar todas las reservas posibles contra el enemigo común. Así se dirige la lucha proletaria hacia la victoria. Capítulo 8. El partido. El Partido Comunista es la vanguardia organizada del proletariado, su destacamento más consciente y decidido. Sin él, la clase obrera permanece dispersa, limitada a luchas económicas parciales, incapaz de elevarse hasta la conquista del poder político y la construcción del socialismo. Stalin presenta al partido como el Estado Mayor de la Revolución, el jefe político que dirige todas las formas de lucha de clase y une a las masas en torno a objetivos claros. Lenin definió al partido como la unión de los elementos más avanzados de la clase obrera, armados con la teoría marxista, conocedores profundos de las leyes del desarrollo social y capaces de guiar al proletariado en las batallas decisivas. No es un club de discusión ni una agrupación electoral cualquiera. Es una organización de combate con disciplina férrea, centralismo democrático y vínculos indisolubles con las grandes masas. El centralismo democrático combina dos principios esenciales: la elección de todos los órganos dirigentes desde abajo hacia arriba y la subordinación estricta de la minoría a la mayoría una vez tomada la decisión. El partido funciona como un organismo único, con una línea común obligatoria para todos sus miembros. Esta unidad de acción evita el caos de las opiniones individuales y permite golpear con fuerza concentrada en el momento preciso. Lenin rechazó tanto el centralismo burocrático, que ahoga la iniciativa de las bases, como la democracia anarquista, que disuelve la organización en debates interminables. El verdadero centralismo democrático fomenta la discusión amplia antes de decidir y la ejecución implacable después de la resolución. Los congresos y conferencias periódicas aseguran que la dirección refleje la experiencia colectiva y corrija errores a tiempo.
El Partido Leninista se distingue radicalmente de los partidos socialdemócratas de la Segunda Internacional. Aquellos se habían convertido en aparatos electorales amplios, que admitían a cualquiera que pagara la cuota, sin exigir compromiso real con la revolución. El resultado fue la infiltración masiva de elementos oportunistas y la traición de 1914. Lenin propuso un partido de revolucionarios profesionales, militantes dispuestos a dedicar toda su vida a la causa, preparados para trabajar en la legalidad y en la clandestinidad, capaces de resistir la represión policíaca. En condiciones rusas, con un régimen absolutista que prohibía cualquier actividad abierta, este tipo de partido fue vital. Los bolcheviques mantuvieron una organización compacta, con comités secretos, prensa ilegal y agitadores que penetraban en fábricas y cuarteles. Esta estructura permitió sobrevivir a las derrotas de 1905 a 1907 y preparar la victoria de 1917. El partido es el instrumento principal de la dictadura del proletariado. Una vez conquistado el poder, organiza las masas para la defensa revolucionaria, dirige la economía, educa a millones en la gestión de los asuntos públicos y combate las desviaciones internas. Una todos los frentes de lucha: obrero, campesino, nacional, internacional. Sin su dirección centralizada, la dictadura se fragmentaría en soviets locales aislados y caería ante los ataques combinados de enemigos internos y externos. Lenin exigía pureza ideológica constante. El partido debe depurarse periódicamente de elementos oportunistas, carreristas y vacilantes que se infiltran en épocas de victoria o concesiones temporales. La admisión de nuevos miembros se hace con rigor: períodos de candidatura, recomendaciones de veteranos, prueba en la práctica. Así se preserva la calidad revolucionaria sobre la cantidad numérica. El fraccionalismo representa el peligro más grave para la unidad. Las plataformas permanentes y los grupos organizados dentro del partido debilitan la capacidad de decisión rápida y abren la puerta a la influencia burguesa. Lenin combatió con energía las fracciones que surgieron en diferentes momentos: economistas, otsovistas, liquidadores, trotskistas. La prohibición de fracciones, decidida en el 10º Congreso de 1921, salvó al partido en los años difíciles de la Guerra Civil y la Reconstrucción. El partido educa a las masas, pero también aprende de ellas. Sus mejores cuadros surgen de la propia clase obrera, obreros que mediante estudio y experiencia se elevan hasta la comprensión teórica y la capacidad de dirección. El lazo vivo con las fábricas, los sindicatos, los soviets, asegura que las decisiones respondan a las necesidades reales y no a esquemas abstractos. En la época imperialista, el partido debe ser internacionalista hasta la médula. Defiende la solidaridad proletaria por encima de fronteras, combate el chauvinismo en su propio país y apoya las revoluciones en otros lugares. La creación de la Tercera Internacional en 1919 respondió a esta necesidad: unir a los partidos verdaderamente revolucionarios contra el reformismo traidor. El Partido Leninista no es una secta cerrada, ni un ejército sin raíces populares. Es la vanguardia porque va adelante, señala el camino y arrastra consigo a millones. Su fuerza reside en la combinación de disciplina de hierro con iniciativa creadora, de centralización con democracia interna, de principios firmes con atención constante a la realidad cambiante. Este capítulo subraya que la victoria del socialismo depende, en última instancia, de la calidad del partido. Un partido débil o contaminado por oportunismo lleva al fracaso incluso las revoluciones más prometedoras. Un partido fuerte, monolítico y ligado a las masas convierte las posibilidades históricas en realidades concretas. La experiencia bolchevique demostró que, con una organización así, el proletariado puede superar obstáculos aparentemente insalvables y abrir la era de la emancipación humana.
Capítulo 9. El estilo en el trabajo. El estilo en el trabajo es lo que distingue al militante leninista de otros revolucionarios, una forma particular de actuar que combina la energía apasionada de la Revolución rusa con la precisión práctica del mundo moderno. Lenin no solo teorizó sobre el cambio social, mostró en la práctica cómo debe comportarse quien quiere transformar realmente la realidad. Este estilo surge de la fusión de dos tradiciones aparentemente opuestas. Por un lado, el ímpetu revolucionario ruso, esa capacidad de barrer con lo viejo sin mirar atrás, de movilizar masas enteras con audacia y decisión, de no conformarse con avances lentos cuando la historia exige saltos adelante. Por otro lado, el sentido práctico norteamericano, la tenacidad para resolver problemas concretos, la atención al detalle técnico, la eficiencia en la organización que no tolera el despilfarro ni las palabras vacías. Tomados por separado, estos rasgos pueden degenerar. El ímpetu revolucionario puro, sin control práctico, lleva al arbitrismo, decretos grandiosos que quedan en el papel porque nadie pensó en cómo ejecutarlos, frases altisonantes que sustituyen a la acción real. El practicismo aislado, en cambio, se convierte en utilitarismo estrecho, preocupación exclusiva por resultados inmediatos, olvido de los principios, adaptación constante al statu quo para evitar conflictos. La grandeza del estilo leninista está en la síntesis viva de ambos. El militante formado en esta escuela mantiene una perspectiva revolucionaria amplia incluso en las tareas cotidianas más pequeñas. Sabe que organizar una cooperativa rural o mejorar la producción en una fábrica no son meros asuntos técnicos, son pasos concretos hacia el socialismo. Al mismo tiempo, evita el verbalismo hueco, menos discursos pomposos y más hechos palpables, menos promesas abstractas y más resultados que las masas puedan ver y tocar. Lenin exigía a sus compañeros concreción absoluta. Cuando discutía planes económicos, pedía cifras exactas, plazos reales, responsables definidos. Rechazaba los informes generales llenos de expresiones vagas como «hay que mejorar» o «se debe intensificar». Quería saber quién hace qué, con qué recursos y para cuándo. Esta exigencia de precisión no era burocratismo. Era la única forma de avanzar en condiciones difíciles, rodeados de ruinas económicas y ataques enemigos. Al mismo tiempo, el estilo leninista rechaza la rutina conservadora. El militante no se conforma con administrar lo existente, busca siempre formas nuevas de movilizar a las masas, de elevar la productividad, de resolver contradicciones. Durante la nueva política económica, por ejemplo, los bolcheviques combinaron concesiones temporales al mercado con un control firme del Estado sobre las alturas dominantes de la economía. No se trataba de retroceder al capitalismo, sino de maniobrar con audacia para acumular fuerzas y preparar el avance siguiente. Este enfoque se refleja también en el trato con las personas. El leninista no impone órdenes desde un escritorio lejano. Va a las fábricas, conversa con los obreros, escucha sus propuestas, corrige errores con paciencia pero con firmeza. Sabe que la dirección revolucionaria no es mandar por mandar, sino convencer y organizar, elevar la conciencia de las masas para que ellas mismas tomen las riendas. La autocrítica forma parte esencial de este estilo. El partido bolchevique reconocía públicamente sus fallos, retrasos en la producción, errores en la planificación, desviaciones burocráticas. Esta honestidad no debilitaba su autoridad. Al contrario, ganaba la confianza de los trabajadores, que veían en los comunistas una fuerza capaz de aprender y corregir rumbo. En los años difíciles de la reconstrucción, cuando el país estaba devastado por la guerra civil y la intervención extranjera, este estilo demostró su fuerza. Los militantes leninistas trabajaban día y noche, compartían las penurias de las masas, improvisaban soluciones con recursos escasos, no esperaban condiciones ideales, actuaban en las condiciones reales,
transformándolas paso a paso. El estilo en el trabajo leninista educa a una nueva generación de dirigentes, personas que combinan la visión estratégica con la atención al detalle cotidiano, la pasión revolucionaria con la frialdad analítica, la audacia para romper moldes viejos con la paciencia para construir lo nuevo. Rechaza tanto al charlatán que sustituye hechos por palabras como al burócrata, que ahoga la iniciativa en trámites interminables. En última instancia, este estilo es la expresión práctica del materialismo dialéctico. Reconocer que la realidad está en movimiento constante, que las contradicciones se resuelven en la acción concreta, que la teoría solo vale si se traduce en resultados tangibles. El militante formado así no se desanima ante obstáculos aparentemente insuperables. Sabe que la perseverancia revolucionaria unida a la inteligencia práctica abre caminos donde otros solo ven muros. La experiencia soviética temprana mostró que, con este estilo, un partido relativamente pequeño pudo dirigir la transformación de un país inmenso y atrasado. Movilizó recursos que parecían inexistentes, despertó energías dormidas en millones de personas, convirtió la necesidad en virtud creativa. Ese legado sigue siendo guía para quien aspire a cambiar el mundo no solo con ideas brillantes, sino con trabajo efectivo, persistente y profundamente humano. Conclusión. Hemos llegado al final de este recorrido por Los fundamentos del leninismo, una obra que, aunque escrita en 1924, conserva una vigencia sorprendente para quien desee comprender cómo una minoría consciente puede dirigir la transformación de sociedades enteras. Stalin, con claridad y sistematicidad, expuso lo que consideraba la esencia del pensamiento y la acción de Lenin. Una teoría revolucionaria elevada a la altura de la época imperialista, un método implacable contra el oportunismo, una visión del poder proletario como herramienta de emancipación y una práctica que une audacia estratégica con precisión cotidiana. A lo largo de los 9 capítulos, vimos cómo el leninismo surgió de las contradicciones más profundas del capitalismo monopolista, cómo restauró la fuerza combativa del marxismo, cómo resolvió problemas concretos como la alianza con el campesinado o la liberación de los pueblos oprimidos, y cómo forjó un partido capaz de dirigir tanto la conquista del poder como su consolidación posterior. Cada sección nos recordó que la revolución no es un acto espontáneo ni un regalo de la historia, sino el resultado de análisis riguroso, organización disciplinada y voluntad decidida de cambiar la realidad. Este libro no es un monumento inmóvil ni una colección de dogmas intocables. Es un instrumento de combate, pensado para formar militantes que sepan leer su propia época, distinguir lo principal de lo secundario y actuar con la combinación exacta de principios firmes y flexibilidad táctica. La experiencia rusa demostró que, cuando teoría y práctica se unen de verdad, incluso las condiciones más adversas pueden convertirse en oportunidad para avances históricos profundos. Hoy, cuando el capitalismo global revela nuevamente sus crisis recurrentes, cuando los pueblos enfrentan nuevas formas de explotación y dominación, volver a estas páginas permite extraer lecciones valiosas, no para repetir mecánicamente lo hecho hace un siglo, sino para inspirarse en un ejemplo de cómo el pensamiento revolucionario, aplicado con inteligencia y coraje, puede abrir caminos donde otros solo ven callejones sin salida. Los fundamentos del leninismo nos deja con una certeza: la emancipación de los trabajadores y los pueblos oprimidos no llegará por sí sola. Requiere organización, estudio, sacrificio y, sobre todo, la capacidad de transformar las ideas en fuerza material. Que estas páginas sirvan, pues, no solo para recordar una etapa gloriosa de la lucha humana, sino para alimentar la voluntad de continuar esa lucha en las condiciones de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este resumen de los fundamentos del leninismo, de Joseph Stalin. Esperamos que estas palabras hayan aclarado ideas
despertado reflexiones y, sobre todo, invitado a profundizar en una obra que marcó profundamente el siglo XX. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal Resúmenes de Libros y activar la campanita para no perderte los próximos audiolibros resumidos. Comparte este video con quienes creas que puedan interesarles estos temas. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más resúmenes de clásicos del pensamiento político, filosófico y social. Nos encontramos muy pronto con otro libro. Hasta la próxima.